Are your ad campaigns lighting up the dashboard, but not the pipeline? That's Bullspend, and marketers are calling it out in Dashboard Confessions. My boss asked for results, so I opened my dashboard for the only positive-sounding metric I had: impressions. Cut the bull spend. See revenue, not just reach. LinkedIn delivers the highest return on ad spend of major ad networks. Advertise on LinkedIn. Spend $250 on your first campaign and get a $250 credit. Go to linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistants switch you to Mint Mobile today. I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. 1064 grados Celsius. Esa es la temperatura que el oro necesita alcanzar para volverse líquido. Ninguna fogata común llega ni cerca de eso. Y ellos estaban en el desierto, sin carbón, sin electricidad, sin hornos industriales. Aún así, esclavos recién liberados lograron fundir, moldear y revestir un objeto con precisión milimétrica que mataría instantáneamente a cualquiera que lo tocara de forma incorrecta. Esta es la historia de cómo el Arca de la Alianza fue realmente construida. El pueblo acababa de salir de Egipto, 400 años amasando barro y paja para hacer ladrillos bajo el látigo de los faraones. Sabían construir ciudades de almacenamiento. Conocían el trabajo pesado, brutal, repetitivo. Pero lo que Dios le pidió a Moisés en la cima del monte era algo completamente diferente. No era construcción bruta de piedra. Era trabajo de joyería a escala gigante. Tejidos con hilos de oro entrelazados, bases de plata maciza, muebles de madera revestidos con medidas exactas. Cada dimensión necesitaba coincidir con el patrón mostrado en el monte. Cero margen para improvisar. Y aquí surge el primer problema logístico brutal. ¿De dónde esclavos fugitivos sacarían oro suficiente para revestir un cofre entero por dentro y por fuera? La Biblia responde esto de forma directa. Antes de salir de Egipto, los israelitas pidieron a los egipcios artículos de plata, oro y ropas. Y los egipcios, aterrorizados después de las 10 plagas, dieron todo. Despojaron a Egipto. No era robo. Era pago atrasado por 400 años de trabajo sin salario. Entonces, el material bruto lo tenían. Estaba en las mochilas, en los sacos, en las carretas. Aretes derretidos, pulseras rotas, collares fundidos. Y lo más sorprendente, trajeron mucho más de lo necesario. Moisés tuvo que ordenar que dejaran de donar. Pero tener el material es una cosa. Saber qué hacer con él, otra completamente diferente. Cuando Moisés bajó del monte con el proyecto divino en la cabeza, miró al campamento y vio exesclavos, pastores y gente exhausta de caminar por el desierto. No había constructora contratada. No había sindicato de artesanos especializados. No había escuela técnica. El desafío era transformar una multitud de fugitivos en un equipo de artesanos de élite. Y el plazo era inmediato. La presión era enorme, porque aquel objeto no sería apenas una obra de arte. Sería la casa del propio Dios en medio de ellos. Si lo hacían mal, la propia santidad del lugar podría ser fatal. Aarón ya había visto lo que pasó cuando el pueblo hizo un becerro de oro por cuenta propia. Dios casi exterminó a todos. La solución vino de una forma que nunca había sucedido antes. Dios escogió a un hombre llamado Bezalel, de la tribu de Judá, y lo llenó con el Espíritu Santo específicamente para construir. Fue el primer hombre en la Biblia descrito como lleno del Espíritu de Dios. No para profetizar, no para liderar ejércitos, sino para trabajar con las manos. Éxodo capítulo 31 dice que Bezalel fue llenado de sabiduría, inteligencia, conocimiento y toda habilidad artesanal.
Dios literalmente invadió su mente con capacidad sobrenatural para trabajar con oro, plata y bronce, cortar piedras, tallar madera con precisión. Y él no estaba solo. Dios señaló a Aholiab, de la tribu de Dan, como su mano derecha. La dinámica aquí es notable. Bezaleel era de la tribu de Judá, la tribu real, la más prominente, la que un día generaría reyes. Aholiab era de la tribu de Dan, una de las más pequeñas y menos prestigiosas. El proyecto del arca unió la cima y la base de la jerarquía social de Israel en el mismo sitio de obras. Pero dos hombres no construyen un santuario solos. Éxodo capítulo 35 deja claro que Dios puso en el corazón de ellos la capacidad de enseñar. Tuvieron que montar una escuela técnica en medio de las dunas. Tuvieron que tomar a hombres con manos callosas por el trabajo esclavo y enseñarles a tener ligereza en los dedos. La diferencia entre golpear una piedra y esculpir una piedra, entre amasar barro y moldear oro líquido sin quemarse los dedos. Y la primera gran tarea era resolver un problema que ningún manual de ingeniería podría enseñar. ¿Cómo derretir metal a temperaturas infernales cuando no tienes ni leña decente? La respuesta estaba escondida en árboles que nadie valoraría. La acacia, una de las pocas árboles que sobrevive en el desierto del Sinaí, retorcida, llena de espinas, imposible de cerrar recta. Pero la madera de acacia, cuando se transforma en carbón vegetal, quema mucho más lentamente y alcanza temperaturas altísimas, ideales para metalurgia. Sabemos históricamente que los egipcios dominaban técnicas avanzadas de fundición y los hebreos, después de 400 años allá, habrían aprendido al menos parte de ese conocimiento. Pero esto creaba un trabajo despiadado. Cientos de hombres operando fuelles de cuero con los pies, bombeando aire incesantemente dentro de hornos de barro improvisados en la arena, manteniendo el fuego vivo día y noche. El calor del desierto ya era insoportable. 40 grados a la sombra fácilmente. Ahora suma a eso el calor de los hornos escupiendo llamas de más de 1000 grados a pocos metros de distancia. Probablemente necesitaban turnarse constantemente. La piel debía agrietarse con la combinación de calor seco y fuego constante. Y el agua almacenada en odres de cuero, sin refrigeración, sin hielo, tibia y nunca suficiente. Las quemaduras eran inevitables. Metal líquido salpica. Los hornos se agrietan. Las herramientas se calientan hasta ponerse rojas. Sin la protección que tenemos hoy, probablemente usaban tejidos gruesos o paños mojados para sostener las herramientas, aunque esto ofreciera poca protección real. Y fue en ese ambiente infernal que tuvieron que realizar lo imposible, forjar la propia arca. Are you stuck staring at your W-2? Are tax refund worries holding you back? You probably have FOMO, the fear of messing up. The fix? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They find every credit and deduction to help you get every refund dollar you deserve, or your money back. It's time to overcome your fear of messing up and get your taxes done right. Start filing today in the Credit Karma app. La primera regla de la construcción era simple. Si te equivocas en las medidas, estás muerto. La caja debía tener exactamente 1,15 metros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Éxodo, capítulo 25, es específico. Un dedo de más o de menos, y estaba mal. Dios había dado números exactos, no había margen de error. Bezaleel cortó tablas de acacia medidas al milímetro usando cuerdas marcadas con nudos en intervalos precisos. Técnica egipcia que probablemente aprendió observando a maestros trabajar.
Pero madera sola no bastaba, y lo que vino después exigió habilidad que iba mucho más allá de carpintería. Dios ordenó que el arca fuera revestida de oro puro por dentro y por fuera. Y aquí entra el primer desafío técnico mortal. Oro puro es blando, no puedes simplemente pegar hojas finas sobre madera. Bezaleel necesitaba golpear el oro hasta que quedara maleable, pero no tan fino que se rasgara al menor toque. Después fijaba usando clavos minúsculos de oro o resina natural funcionando como adhesivo. Cada centímetro debía estar cubierto sin fallas. Si la madera quedaba expuesta en cualquier punto, el arca no servía. 3 capas completas. Madera de acacia en el centro, oro revistiendo todo el interior, oro revistiendo todo el exterior. Esto hacía el arca increíblemente pesada, cerca de 150 kilogramos. 2 personas juntas no podrían levantarla. Después vino un borde de oro alrededor de la parte superior. No era decoración, era refuerzo estructural para proteger los bordes cuando el arca fuera transportada. Pero aquí está algo que investigadores modernos descubrieron. Esa estructura, conductor, aislante, conductor, es idéntica a un capacitor eléctrico gigante. Oro conduce electricidad, madera aísla, otro oro conduce nuevamente. Si el arca acumulara carga estática al ser cargada por el desierto, funcionaría como una batería primitiva almacenando voltaje. Y los querubines que Bezaleel aún necesitaba esculpir iban a funcionar como puntas de descarga, exactamente como las bobinas de Tesla concentran electricidad en un punto específico. Si alguien con carga diferente tocara el arca, 50.000 voltios directo al cuerpo. Muerte instantánea sin explicación aparente. Pero en aquel momento, Bezaleel no sabía esto. Solo sabía que necesitaba terminar la tapa. Y lo que esculpió sobre ella se convertiría en el lugar más peligroso de la tierra. El propiciatorio, la tapa del arca, oro puro batido de una única pieza. Y sobre ella 2 querubines, seres angelicales con alas extendidas cubriendo la tapa, rostros vueltos uno hacia el otro, mirando hacia abajo. Éxodo capítulo 25, versículos 17 a 22, describe cada detalle. Y aquí está la parte que aterroriza a cualquier artesano. Los querubines no podían ser soldados en partes, necesitaban ser batidos de una única pieza maciza de oro puro. Un talento entero, 35 kilogramos. Un error en el martillo, una falla en el cálculo de la temperatura, y todo tendría que ser derretido para empezar de cero. No había margen para desperdicio. No estaban simplemente moldeando metal, estaban probando los límites de la resistencia humana bajo condiciones extremas, con el peso de saber que aquello sería el lugar exacto donde la presencia de Dios se manifestaría entre los querubines. Y entonces vinieron las argollas y las varas, 4 argollas de oro fundido, fijadas en las 4 esquinas del arca, y 2 varas de acacia revestidas de oro, permanentemente encajadas en las argollas. La Biblia es clara. Las varas nunca debían ser removidas, jamás, porque el arca nunca debería ser tocada directamente. Aquellas varas eran la única forma permitida de transporte. 2 hombres de cada lado, cargando sobre los hombros, caminando sincronizados. Si uno tropezaba y el arca se balanceaba demasiado, alguien podía instintivamente intentar sostenerla, y fue exactamente eso lo que le pasó a Usa siglos después. Extendió la mano para estabilizar el arca cuando los bueyes tropezaron. Cayó muerto en el mismo instante. Pero el arca estaba lista y vacía. Y aquí viene la parte que nadie entiende bien. ¿Qué fue colocado dentro? ¿Y por qué esos objetos específicos hacían el arca tan poderosa? Primera cosa, las tablas de la ley. 2 tablas de piedra escritas por el propio dedo de Dios en el monte Sinaí. Los 10 mandamientos grabados en piedra. No eran copia, eran los originales. Pero hay un detalle.
Esas no eran las primeras tablas. Cuando Moisés bajó del monte por primera vez cargando las tablas originales, vio al pueblo danzando alrededor de un becerro de oro. En un acceso de furia total, tiró las tablas al suelo. Se rompieron en pedazos. Dios mandó hacer otras. Moisés cortó 2 nuevas tablas, subió el monte otra vez, y Dios escribió todo de nuevo. Esas segundas tablas fueron colocadas dentro del arca. Pero las tablas no eran los únicos objetos ahí dentro. Había también la vara de Aarón. El pueblo de Israel estaba cuestionando el liderazgo de Aarón como sumo sacerdote. Entonces Dios ordenó una prueba: 12 varas, una de cada tribu, colocadas delante del tabernáculo durante la noche. A la mañana siguiente, 11 varas estaban exactamente como fueron dejadas, secas, muertas. Pero la vara de Aarón había brotado, produjo hojas, flores y almendras maduras en una sola noche, una vara muerta que floreció sola. Dios ordenó que esa vara fuera guardada dentro del arca como prueba física de que Él había escogido a Aarón. Tercer objeto, el maná, el pan que caía del cielo cada mañana durante los 40 años en el desierto. Y aquí está la parte extraña. Si intentabas guardar maná para el día siguiente, se pudría y se llenaba de gusanos. Pero el maná dentro del arca no se pudrió. Quedó preservado por siglos, sin refrigeración, sin conservantes, solo Dios manteniéndolo fresco. Entonces, dentro del arca tenías 3 cosas: las tablas representando la palabra de Dios, la vara representando autoridad sacerdotal y el maná representando provisión divina, ley, liderazgo y sustento. Todo dentro de una caja de madera y oro que mataba a quien tocara mal. Pero esos objetos eran apenas la mitad del poder, y cualquiera que intentara cargar de forma incorrecta lo descubría demasiado tarde. El arca no era algo que simplemente agarrabas y llevabas. Había instrucciones específicas extremadamente detalladas, y romper una sola regla significaba muerte inmediata. Los levitas de la familia de Coat eran los únicos autorizados a cargar, pero ni siquiera ellos podían despertar y simplemente tomar las varas. 7 días de preparación antes de cada transporte. Lavados ceremoniales 3 veces por día con agua mezclada con cenizas de novilla roja. Abstinencia sexual completa durante toda la semana. Ayunos parciales. Ofrendas de purificación quemadas en el altar. ¿Por qué todo esto? Porque tocar el arca en estado de impureza no solo te mataba a ti. La ira de Dios podía caer sobre todo el campamento. Era responsabilidad colectiva. Cuando el campamento necesitaba moverse, los sacerdotes entraban al Santo de los Santos, retiraban el velo que separaba el lugar santísimo y cubrían el arca con él. Después colocaban una cobertura de piel de animal marino encima y un paño totalmente azul sobre todo. Solo entonces encajaban las varas en las argollas. Y aquí está la regla que mató gente. Solo los levitas podían cargar y ni siquiera ellos podían tocar directamente. Las varas eran la única forma permitida. 2 hombres de cada lado sosteniendo sobre los hombros, caminando sincronizados. Porque si uno tropezaba y el arca se balanceaba demasiado, alguien podía instintivamente intentar sostenerla. Fue exactamente eso lo que le pasó a Usa. David estaba transportando el arca de vuelta a Jerusalén, pero cometió un error crítico desde el inicio. Colocaron el arca en una carreta nueva tirada por bueyes. Parecía práctico, parecía seguro. Pero Dios nunca autorizó cargar el arca en carreta, solo en los hombros de los levitas usando las varas. La carreta siguió el viaje, todo aparentemente tranquilo hasta que los bueyes tropezaron. La carreta se balanceó violentamente, el arca comenzó a deslizarse. Uza, que estaba caminando al lado, vio lo que estaba por suceder.
y extendió la mano, tocó el arca, cayó muerto en el mismo instante. La ira de Dios se encendió contra él. No fue accidente, no fue mala suerte, fue ruptura de regla explícita, y la consecuencia fue instantánea. Pero muerte por toque no era el único peligro. Y cuando el arca entraba en guerra, ciudades enteras descubrían lo que pasaba cuando Dios luchaba contra ti. Cuando Israel entraba en guerra, el arca iba junto, pero no como imaginas. El proceso de transportarla a batalla tenía reglas específicas que transformaban el arca en arma psicológica devastadora. Antes de cualquier batalla, los líderes consultaban a Dios frente al arca usando el Urim y Tumim, piedras sagradas guardadas en el pectoral del sumo sacerdote. La respuesta venía como sí o no, ve o no vayas. Si Dios decía no y llevaban el arca igual, desastre garantizado. Y el posicionamiento era estratégico. El arca no iba en la línea de frente donde podría ser capturada. Quedaba atrás del ejército, pero visible lo suficiente para que tanto israelitas como enemigos supieran que estaba ahí. El efecto psicológico era doble. Los israelitas luchaban con confianza absoluta porque Dios estaba literalmente presente. Y los enemigos luchaban con miedo paralizante. Jericó tenía murallas de 6 metros de espesor, estructura militar considerada impenetrable en la época. Pero el arca fue cargada alrededor de la ciudad una vez por día durante 6 días, 7 sacerdotes tocando trompetas al frente. En el 7º día, 7 vueltas completas. Cuando las trompetas sonaron y el pueblo gritó simultáneamente, las murallas colapsaron. Y aquí está el detalle arqueológico que nadie esperaba. Cuando excavaron Jericó en los años 1950, descubrieron que las murallas cayeron hacia afuera, no hacia adentro, como sucede en invasiones normales. Como si algo de dentro empujara todo hacia el lado de fuera. Pero el arca solo funcionaba como arma cuando Israel estaba en obediencia. En una ocasión, Israel llevó el arca a batalla contra los filisteos, pensando que tendrían victoria automática, pero estaban en pecado grave. Resultado: 30.000 soldados muertos y el arca capturada por los enemigos. Y lo que los filisteos descubrieron después de capturarla fue peor que cualquier derrota militar. Tumores, plagas, ratas infestando las ciudades. Donde quiera que llevaran el arca, destrucción seguía. Hasta que, desesperados, la devolvieron a Israel junto con ofrendas de oro pidiendo misericordia. Pero había un ritual aún más peligroso. Una vez por año sucedía algo que haría temblar a cualquier ser humano: el día de la expiación. El único día que alguien podía entrar al Santo de los Santos, donde el arca estaba guardada, y apenas una persona en el mundo entero tenía permiso: el sumo sacerdote. Si cualquier otra persona intentaba entrar, moría instantáneamente. Pero ni siquiera el sumo sacerdote podía simplemente entrar. La preparación llevaba 7 días. Se separaba de la familia y vivía dentro del templo. Lavados rituales constantes, estudio intenso de las instrucciones, ofrendas preparatorias. En el día mismo tomaba baño ceremonial completo, vestía ropas específicas de lino blanco sin ornamentos de oro y sacrificaba un novillo como ofrenda por su propio pecado primero. Después, tomaba un incensario lleno de brasas del altar, llenaba las manos con incienso aromático molido y entraba. Y aquí viene la parte que pocas personas entienden. El incienso no era decoración. La nube de incienso debía cubrir el propiciatorio para que él no muriera. Éxodo es claro en eso. El humo creaba una barrera de protección entre el sacerdote y la manifestación directa de la gloria de Dios que habitaba entre los querubines. Si entraba sin incienso suficiente, veía la gloria descubierta y moría. Si el incienso era preparado mal, con ingredientes diferentes de los ordenados, moría. Cada paso
debía ser exacto. Después de crear la nube protectora, salía, tomaba sangre del novillo sacrificado y volvía. Con el dedo rociaba sangre 7 veces sobre el propiciatorio y 7 veces delante de él. Esa sangre cubría simbólicamente los pecados de Israel por un año más. El ritual completo llevaba cerca de 15 minutos dentro del Santo de los Santos. 15 minutos en que el sumo sacerdote estaba solo con la presencia física de Dios, sin testigos, sin ayuda, sin comunicación con el lado de afuera. Si algo salía mal, caía muerto y quedaba ahí hasta el próximo año, cuando otro sumo sacerdote entrara. Por eso algunos textos judíos mencionan que amarraban una cuerda en el tobillo del sumo sacerdote, pero esto probablemente es leyenda desarrollada después. Lo que sabemos con certeza es que nadie podía entrar para ayudar si él moría. Ese era el uso ritual más importante del arca, un encuentro anual entre el representante de Israel y Dios, mediado por sangre, humo y obediencia perfecta. Pero después de siglos funcionando exactamente así, algo sucedió, y el arca desapareció de la historia sin dejar rastro. 586 a.C., babilonios invaden Jerusalén y queman el templo. De Salomón hasta las fundaciones, y cuando los soldados entran al Santo de los Santos, nada. El arca había desaparecido. 3 teorías dominan a los estudiosos hasta hoy. Primera, fue destruida por los babilonios y el oro fue derretido. Pero ningún registro babilónico menciona capturar oro en formato de arca. Y los babilonios eran meticulosos en documentar tesoros de guerra. Nabucodonosor listó cada objeto de oro que sacó del templo: copas, candelabros, utensilios, pero ninguna arca. Segunda teoría, fue escondida por los sacerdotes antes de la invasión en túneles secretos bajo el monte del templo, y esta tiene evidencia arqueológica fuerte. Excavaciones modernas encontraron decenas de cámaras selladas que nadie puede acceder por cuestiones políticas y religiosas. Judíos no permiten porque es lugar sagrado. Musulmanes no permiten porque construyeron mezquitas encima. En 1981, un rabino llamado Yehuda Getz estaba excavando túneles bajo el Muro de los Lamentos cuando encontró un corredor bloqueado que llevaba directamente debajo del monte del templo. Creía que el arca estaba ahí, pero autoridades musulmanas descubrieron, llenaron el túnel de concreto y prohibieron cualquier excavación futura. Tercera teoría. Fue llevada a Etiopía por el hijo del rey Salomón con la reina de 1900. Y está guardada hasta hoy en la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum. Y esta teoría tiene detalles extraños. Hay un guardián que vive dentro de la iglesia y nunca sale. Es escogido joven y pasa el resto de su vida protegiendo algo que nadie más puede ver. Cuando está por morir, escoge un sucesor y transfiere el secreto. Ese patrón continúa hace siglos. Reporteros, arqueólogos y hasta autoridades de la propia Iglesia Ortodoxa etíope dicen que vieron el arca, pero no pueden describir. Fotografías están prohibidas. Cualquier intento de investigación científica es bloqueado. Y en 1936, la fascinación por el arca sobrepasó el territorio religioso. Heinrich Himmler, brazo derecho de Hitler, envió brigadas nazis a las montañas de Francia buscando el arca en el castillo de Montségur. Creían que los caballeros templarios la habían escondido ahí durante las cruzadas. ¿Por qué nazis querían el arca? Porque registros históricos describían el arca siendo llevada a batalla y emitiendo poder que derribaba murallas y mataba ejércitos enteros. Himmler, obsesionado con ocultismo, creía que encontrarla garantizaría la victoria del Tercer Reich. Pasaron meses excavando túneles en las montañas. No encontraron nada. Hoy
Arqueólogos israelíes creen que está escondida en cámaras secretas bajo el monte del templo en Jerusalén, pero excavaciones están prohibidas por tensiones políticas entre judíos y musulmanes. El mayor misterio no es apenas qué era el arca, es dónde está ahora. Y si alguien la encuentra, ¿qué sucede cuando la toquen por primera vez? Bezaleel nunca vio el arca ser usada en batalla. No presenció las murallas de Jericó cayendo. No escuchó a los filisteos gritando de pavor cuando la capturaron y plagas comenzaron a devastar sus ciudades. Él apenas construyó, midió, fundió, revistió, encajó, obedeció cada instrucción sin entender completamente el propósito. Y tal vez sea ese el punto. El arca no funcionaba por causa del oro o de la madera de acacia. Funcionaba porque fue construida en obediencia absoluta. Cada centímetro conforme al patrón mostrado en el monte. Cada detalle ejecutado sin improvisación. Cuando haces algo con excelencia, aunque no entiendas el propósito completo, aunque no veas el resultado final, estás haciendo exactamente lo que Bezaleel hizo en aquel desierto, construyendo en obediencia algo que solo Dios puede llenar de poder.